Enlace metálico. Un enlace metálico es el enlace químico en que se mantienen unidos los átomos, unión entre núcleos atómicos y los electrones de valencia, que se juntan alrededor de los átomos como una nube de los metales entre sí. Estos átomos se agrupan en forma muy cercana a otros, lo que produce estructuras como compactas. Se trata de líneas tridimensionales que adquieren estructuras, tales como la típica de empaquetamiento compacto de esferas, hexagonal compacta, cúbica centrada en las caras o cúbica en el cuerpo. De este tipo de estructuras, cada átomo metálico está dividido por otros 12 átomos, 6 es del mismo plano, 3 de encima y 3 por debajo. Además, debido a la baja negatividad que poseen los metales, los electrones de valencia son extraordinarios de órbitas. En este enlace solo puede estar de sustancias en estado sólido. Conductores. Semiconductor es un elemento que se comporta como un conductor o un aislante dependiendo de diversos factores, como por ejemplo el campo eléctrico o magnético, la presión, la radiación que le incide o la temperatura del ambiente en el que se encuentre. El elemento semiconductor más usado es el silicio, el segundo el germanio. Aunque idéntico comportamiento presentan las combinaciones de elementos. Los elementos semiconductores son cadmio, aluminio, galio, boro, indio, silicio, carbono, germanio, fósforo, arsénico, antimonio, selenio. Posteriormente se ha comenzado a emplear también el azufre. La característica común a todo ello es que son tetravalentes, teniendo el silicio una configuración electrónica sp. Semiconductores intrínsecos. Cristal de silicio o germanio que forma una estructura tetraédrica, similar a la del carbono mediante enlaces covalentes entre sus átomos. Algunos semiconductores es la cera, el vidrio, la goma, el papel, la cerámica, la madera seca, la porcelana, algunas grasas para uso industrial y electrónico, papel Mylar, resina, nylon, polipropileno y PVC. Teoría de las bandas. El modelo que utilizaremos para estudiar el enlace metálico es la teoría de las bandas, llamada así porque establece que los electrones deslocalizados se mueven libremente a través de bandas que se forman por el traslapo de orbitales moleculares. Conductores. En términos de la teoría de orbitales moleculares, la interacción entre dos orbitales atómicos conduce a la formación de un orbital molecular de enlace y otro de antienlace. Estos orbitales moleculares tienen energías tan parecidas que quedan mejor descritos como una banda. Los niveles energéticos llenos y tan parecidos constituyen una banda de valencia. El conjunto de niveles vacíos cercanos recibe el nombre de banda de conducción. Debido a que la banda de valencia y la banda de conducción son adyacentes entre sí, la cantidad de energía que se requiere para promover un electrón de valencia a la banda de conducción es insignificante. El electrón puede desplazarse con libertad a través de todo el metal, es decir, son capaces de conducir la corriente eléctrica. Un cristalino es aquel que tiene una estructura periódica y ordenada. Como consecuencia tienen una forma que no cambia, salvo por la acción de fuerzas externas. Cuando se aumenta la temperatura, los sólidos se funden y vuelven al estado líquido. Las moléculas ya no permanecen en posiciones fijas, aunque las interacciones entre ellas sigue siendo suficientemente grande para que el líquido pueda cambiar de forma sin cambiar apreciablemente el volumen, adaptándose al recipiente que lo contiene. Cuando los líquidos se enfrían suficientemente, se congelan y pasan al estado sólido. Se conoce como el punto de congelación de la sustancia. Las partículas de un sólido, ya sean iones o moléculas, no están completamente rígidas, sino que son libres de vibrar dentro de unos espacios definidos, por lo tanto poseen una cierta energía cinética. El único movimiento que poseen las moléculas es de oscilaciones de un lado a otro, siempre guardan un equilibrio. Los
Los sólidos poseen una forma definida, poseen un volumen propio, a no ser que se les someta a temperaturas altas y se fundan. Características de un vidrio. Vidrio. Sustancia amorfa fabricada sobre todo a partir de sílice, obtenida a partir de arena, pedernal o cuarzo, fundida a altas temperaturas con compuestos o fosfatos. El vidrio es una sustancia amorfa porque no es ni un sólido ni un líquido, porque se halla en un estado vitrio en el que las unidades moleculares, aunque estén dispuestas de forma desordenada, tienen suficiente cohesión para presentar rigidez mecánica. El vidrio se enfría hasta solidificarse sin que produzca cristalización. El calentamiento puede devolverle su forma líquida, suele ser transparente, pero también puede ser translúcido u opaco. Su color varía según los ingredientes empleados en su fabricación. El vidrio fundido es maleable y se le puede dar forma mediante diversas técnicas. En frío puede ser tallado, a bajas temperaturas es quebradizo. Se fabricó por primera vez antes del 2000 a.C. y desde entonces se ha empleado para fabricar recipientes de uso doméstico, así como objetos y decorativos y ornamentales, entre ellos joyas. Estructura amorfa. La estructura amorfa se representa como un amontonamiento caótico de subestructuras idénticas. La estructura cristalina se representa en forma de representación de subestructuras estrictamente periódicas en las que se denomina el paralelismo. El cuarzo es un ejemplo más habitual. Por otra parte, en otros cristales se distingue un orden a larga distancia, con una organización rigurosamente periódica de las subestructuras, en tanto que las estructuras amorfas, las subestructuras distinguen líneas quebradas al azar y en orden. Solo se discernen a corta distancia. En la difracción también se refleja esta diferencia. La imagen que procede el haz de las partículas, fotones, electrones, neutrones, que indican un cristal amorfo, conllevan al punto del central, que corresponde a las partículas no desviadas, rodeado de anillos que corresponden a las distancias medias, que son las más frecuentes en los átomos. Pero cuando el haz índice es el cristal, la perfecta periodicidad de las estructuras atómicas aplica difracciones regulares de las partículas que tienen lugares de direcciones vigentes y características de la estructura cristalina. Las cerámicas vítreas. Ya hemos visto brevemente las características principales de los vidrios. Ahora queremos hacer un breve repaso a los modelos que se han elaborado para intentar explicar su estructura. Empezaremos con algunas de las múltiples definiciones del vidrio existentes y que en cierto modo nos pueden acercar al problema. Las inorgánicas con estructura análoga a la del líquido correspondiente que ha sufrido un enfriamiento tal que su viscosidad alcanza valores suficientes altos como para considerar que el material está en estado sólido. En todos los casos se entiende que la transición del estado líquido al vidrio es reversible. La estructura es desordenada y por tanto difícil de describir. La diversidad de sistemas vítreos existentes no siempre son aplicables las técnicas habituales de caracterización, lo que dificulta considerablemente la obtención de información. La estructura vítrea se produce al unirse los tetraedros de silicio u otros grupos iónicos para producir una estructura reticular no cristalina, pero sólida. Metalurgia es la disciplina dentro del dominio de la ciencia de materiales que estudia el comportamiento de los elementos metálicos y sus aleaciones. Es la tecnología de los metales, la manera de aplicar la ciencia para su utilización práctica, su extracción, transformación y elaboración. Los metales son los elementos químicos de mayor utilización con fines estructurales en edificios y medios de transporte, como conductores de calor y electricidad. Se caracterizan por tener un brillo especial llamado metálico y por ser buenos conductores de la electricidad y el calor. Algunos metales se presentan en estado libre, como el oro, pero otros aparecen en estados de óxidos, sulfuros
carbonatos, fluoruros, cloruros, etc. Los principales metales en la industria son hierro, cobre, plomo, zinc y aluminio. Aleación: es una mezcla sólida homogénea de dos o más metales o de uno o más metales con algunos elementos no metálicos. Las aleaciones están constituidas por elementos metálicos en estado elemental. Para su fabricación, en general, se mezclan los elementos llevándolos a temperaturas tales que sus componentes se fundan. Las aleaciones presentan brillo metálico y alta conductividad térmica y eléctrica. Principales aleaciones utilizadas en la industria: álnico, formada de cobalto, aluminio y níquel. Acero, aleación de hierro y carbono. Alpaca, aleación ternaria de zinc, cobre y níquel. Cobre, aleación de cobre y estaño. Magnam, aleación de magnesio, manganeso, aluminio y zinc. Nicrom, aleación de níquel y cromo. Oro blanco, aleación de oro y algún otro metal blanco. Peltre, aleación de estaño, cobre, antimonio y plomo. Samac, aleación de cobre, sons de aluminio, magnesio y cobre. Principales materiales cerámicos utilizados en la industria. Cerámica, del griego keramikos, que significa sustancia quemada. Los materiales cerámicos son materiales inorgánicos no metálicos, constituidos por elementos metálicos y no metálicos, enlazados principalmente mediante enlaces iónicos o covalentes. Las composiciones químicas de los materiales cerámicos varían considerablemente desde compuestos sencillos a mezclas de muchas fases complejas enlazadas. Las propiedades de los materiales cerámicos también varían mucho debido a diferencias en los enlaces. En general, los materiales cerámicos son totalmente duros y frágiles, con baja tenacidad y ductilidad. Los materiales cerámicos se comportan usualmente como buenos aislantes eléctricos y térmicos, debido a la ausencia de electrones conductores. Normalmente poseen temperaturas de fusión relativamente altas y asimismo una estabilidad relativamente alta en la mayoría de los medios más agresivos, debido a la estabilidad de sus fuertes enlaces, mayor resistencia a la corrosión y al desgaste, y gran resistencia al calor. Debido a estas propiedades, los materiales cerámicos son indispensables para muchos de los diseños en ingeniería. Estructura de los materiales. La estructura tridimensional se genera al colocar una capa encima y otra debajo de esta capa, de tal manera que las esferas de una capa cubren totalmente las esferas de la capa inferior. Empaquetamiento compacto de esferas. Las estructuras que los sólidos cristalinos adoptan son aquellas que permiten el contacto más íntimo entre las partículas, a fin de maximizar las fuerzas de atracción entre ellas. Cada esfera está rodeada por otras 6 en la capa. El modelo de empaquetamiento compacto de esferas trabaja con capas compactas de esferas dispuestas unas sobre otras. Este modelo es muy útil y eficaz para sistematizar y clasificar las estructuras más corrientes y usuales de los sólidos iónicos. En ambos tipos de empaquetamiento, cada esfera posee un número de coordinación 12. En ambos tipos de empaquetamiento existen dos tipos de huecos, octaédrico y tetraédrico. Cuando las moléculas que componen un sólido están acomodadas regularmente, decimos que se forman un cristal, y al sólido correspondiente le llamamos sólido cristalino o fase cristalina.